Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de infecciones de vía urinaria y posteriormente como tal de la endocarditis, que pues son de las dos infecciones bacterianas más importantes que uno tiene que tener en cuenta y a las cuales uno más se va a enfrentar como tal dentro de una rotación de medicina interna con un paciente hospitalizado o en el servicio de urgencias. En cuanto a la infección de vías urinarias, la revisión está principalmente fundamentada en lo que habla UpToDate como tal, que es un poco basado en la guía de la ITSA y un poco en la guía que salió hace poco de infección urinaria no complicada de la sociedad colombiana. En cuanto a la introducción, pues se define como tal una infección de vías urinarias cuando se tiene la presencia de bacterias en el sistema urinario, es decir, se objetiviza como tal que hay bacterias en el sistema urinario, sea mediante un uroanálisis patológico, un urocultivo, etcétera, que genera síntomas. Esto es muy importante, la parte de los síntomas, y por eso está en mayúscula. Uno nunca va a poder hablar de una infección urinaria si no tiene síntomas, y eso es lo que se conoce tan famosamente como bacteriuria sintomática, que al final de la charla vamos a hablar un poco sobre esto, pero es importante que sepan eso, o sea, presencia de bacterias en la vía urinaria que generan síntomas. Cada vez hay una mayor resistencia, precisamente por todo eso que hemos hablado del uso adecuado y el uso juicioso de los antibióticos. Como esto no se ha dado, hay una mayor resistencia y cada vez hay unas infecciones de vías urinarias por unos patógenos cada vez más resistentes a los antibióticos que tenemos como armas, y tienen diversas clasificaciones. Algo que, o sea, vamos a hablar ahorita de la clasificación que propone UpToDate, sobre todo en cuanto a lo de complicada, no complicada, pero vamos a mencionar también que hay muchas otras clasificaciones dependiendo de la bibliografía que uno utilice, y por lo tanto va a variar qué es lo que se considera IBU complicada, no complicada, según la fuente bibliográfica que se use. En cuanto a la epidemiología, va a ser una infección muy frecuente en las mujeres, más o menos antes de los 34 años. La mitad de las mujeres han tenido por lo menos un episodio de infección de vías urinarias en su vida. La razón por la cual es mucho más frecuente en mujeres es por la proximidad como tal que hay de la uretra al ano y por la menor longitud de la uretra, y también que la uretra de ellas es recta, mientras que la uretra de los hombres tiene un recorrido más largo, tiene más curvaturas y como tal pues está muy lejos del ano, entonces no tiene un contacto cercano, por así decirlo, con las bacterias del colon. El 27% de las mujeres que sufren una infección de vías urinarias van a sufrir algún tipo de recurrencia, sea una recaída o una reinfección, que ahorita vamos a ver qué significa eso. El 27% van a tener una recurrencia, especialmente si fueron infectadas por E. coli. En los hombres la incidencia es muy baja, de 5 a 8 por cada 10.000 habitantes al año. En cuanto a la definición de IBU no complicada, vamos a hablar de un paciente que tiene sintomatología clásica, que ahorita vamos a ver qué es lo que se define como síntomas clásicos de infección de vías urinarias, o que tiene una sintomatología típica asociado a un paraclínico que evidencie la infección, un análisis patológico o un urocultivo que sea pues como tal significativo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la IU no complicada, por lo menos en el abordaje que hace UpToDate y en muchas otras bibliografías que ustedes van a encontrar, simplemente con la sintomatología clásica, sin la necesidad de un paraclínico adicional, se puede realizar el diagnóstico y se puede iniciar el manejo, siempre y cuando la sintomatología sea clásica. Si los síntomas no son tan sugestivos, no son tan típicos, ahí sí se procede a la toma de un uroanálisis y un urocultivo para confirmar el proceso infeccioso y ahí sí iniciar el manejo antibiótico. En cuanto a una IBU complicada, va a ser la sintomatología clásica o sintomatología típica asociada a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o que uno tenga como tal evidencia de que hay un compromiso parenquimatoso, es decir, que hay puño percusión positiva o que hay un dolor abdominal en el flanco sugestivo de que hay un compromiso parenquimatoso asociado a esta infección. Y por último, pues como tal, una sepsis que sea de origen urinario, lo que se conoce también como urosepsis. Por su parte, la IU no complicada en hombres siempre va a requerir de la toma de un uroanálisis, ¿listo? Mientras que las mujeres una sintomatología clásica por sí solita, sin nada más, me da para yo iniciar manejo y hacer el diagnóstico. En los hombres esto no es así, ya que como vimos es muy poco frecuente en ellos y se debe realmente objetivizar que el hombre tiene una infección como tal en la vía urinaria. ¿Listo? Entonces recuerden, no complicada en mujeres, sintomatología clásica solita o atípica más una evidencia sea con uroanálisis o con urocultivo. En los hombres sintomatología más uroanálisis o urocultivo. Y en los casos de IBU complicada es o porque hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o porque hay compromiso parenquimatoso, o porque como tal pues ya hay una sepsis instaurada.
¿Listo? Recordemos, esta es la clasificación que propone UpToDate, y UpToDate digamos que hace una clarificación bastante importante y que a mí se me hace muy lógica personalmente, y es la razón por la cual yo utilizo esta clasificación, y es que no es necesariamente complicada una infección de vías urinarias en hombres, en inmunosuprimidos, en pacientes con predisposición anatómica o en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Si uno se remite por ejemplo a la guía de urología colombiana de la infección de vías urinarias, le va a decir que todo esto son criterios de hablar de una infección de vías urinarias complicada, cuando hay una alteración anatómica, un doble sistema colector, pacientes monorrenos, pacientes que tienen una obstrucción de vía urinaria porque tienen una urolitiasis o algo por el estilo. Todo eso de entrada lo consideran complicado y lo manejan como tal. UpToDate, ¿qué dice? Dice como sí, o sea, en un hombre es raro, pero que un hombre tenga IU no significa que es complicado y que por eso nos toca irnos con un manejo escalonado. O que un paciente sea inmunosuprimido y está presentando alguito de sintomatología urinaria, no quiere decir que sí o sí eso va a ser una bacteria fea y por ende hay que iniciarle un manejo escalonado. Lo mismo con alteración anatómica, lo mismo con diabetes mellitus. Se me hace que pues es bastante lógico pensar en eso. O sea, que dice UpToDate a estos pacientes, claramente hágales un seguimiento más cercano, esté atento. Si no hacen una mejoría clínica con el manejo antibiótico, pues preocúpese y escalone el manejo, pero de entrada no se vaya a pegarle a todo solo porque su nombre se considera complicada. ¿Listo? Pero nuevamente que quede claro, o sea, esto es lo que dice UpToDate. En otras guías y en otra bibliografía ustedes van a encontrar cosas diferentes. En otra bibliografía eso del SIRS no, en otra bibliografía ustedes van a encontrar que una IU alta necesariamente no tiene que ser complicada, por lo menos la guía que salió el año pasado de la Sociedad Colombiana habla de IU alta no complicada, pero van a haber otras bibliografías que les dicen que toda IU alta es complicada. Entonces digamos que hay una ausencia de consenso en cuanto a esto. ¿Listo? Lo importante es que hay ciertas cosas que lo tienen que hacer preocupar a uno. Si el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica, si tiene compromiso parenquimatoso y si asociado a esto tiene factores de riesgo como ser hombre inmunosuprimido, etcétera, pues uno preocuparse y pensar que ese paciente se puede complicar y se podría considerar como una infección complicada. ¿Listo? Nuevamente aquí pues lo que dice UpToDate. ¿Qué es lo de la recurrencia? Que es la otra definición que uno tiene que tener en cuenta. Uno habla de una IBU recurrente cuando se presentan 2 episodios en 6 meses o 3 en un año. No sé si fue que esto quedó en blanco o qué, perdón. Son 2 en 6 meses o 3 en un año. Y uno puede clasificar la recurrencia en recaída o en reinfección. La recaída usualmente va a ser en menos de 2 semanas y va a ser por el mismo patógeno. La reinfección va a ser más de 2 semanas después y va a ser por un diferente patógeno al que causó la infección inicial. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección de vías urinarias? Las relaciones sexuales pues es un factor de riesgo bastante importante. Sobre todo hay una bacteria que se relaciona mucho con mujer sexualmente activa, por lo menos cuando uno estudia IU en el USMLE y esas cosas, y el USMLE siempre da como esa clave diagnóstica, mujer joven sexualmente activa, y ahí hablan del Staphylococcus saprophyticus. Un nuevo compañero sexual en los últimos 12 meses, el uso de los espermicidas, la instrumentación de la vía urinaria, episodios previos de IBU. En cuanto a la etiología, el agente etiológico más común va a ser el E. coli, pero en general uno puede decir que casi todas las infecciones de vías urinarias están causadas por enterobacterias, bacilos gram negativos fermentadores. E. coli hasta el 95% de las causas, posteriormente va el Proteus mirabilis, la Klebsiella, el Staphylococcus saprophyticus, como dijimos en las pacientes sexualmente activas, la Pseudomonas en los pacientes complicados y usualmente IBU relacionadas a contactos frecuentes con el cuidado de la salud, instrumentación frecuente de la vía urinaria, etc. El Staphylococcus aureus también puede ser complicada, digamos que va a ser más por diseminación hematógena, a diferencia de la infección por vía ascendente. Sí, a lo que me refiero con eso es que la infección de vías urinarias o las bacterias al sistema urinario pueden llegar o porque colonizaron desde abajo hacia arriba, que es la vía ascendente, o porque uno tenía una bacteriemia y esa bacteriemia llegó y se depositó en el riñón. Y existen otros como Lactobacillus, Enterococo, Streptococo, Staphylococcus saprophyticus, etc. ¿Listo? Todos esos en su gran mayoría se van a considerar contaminación a menos que crezcan mucho y crezcan solos. ¿Listo? Uno siempre que no se le pasa un análisis y le dice gram flora mixta o gram positivos y gram negativos, uno dice eso está contaminado, es muy poco probable que realmente haya una infección de vías urinarias ahí, o simplemente es flora mixta, flora normal de la vía urinaria. ¿Listo? Importante aquí sobre todo en el enterococo, si se llega a tener un crecimiento de un enterococo solo con un crecimiento elevado y demás, hay que descartar una endocarditis en esos pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace la presentación clínica de lo que hablábamos de los síntomas típicos? Eran estos: la disuria, la urgencia miccional,
el aumento en la frecuencia miccional, el dolor suprapúbico y la hematuria. ¿Listo? Esa hematuria puede ser micro o macroscópica. Microscópica que solo se ve en el uroanálisis, macroscópica que se ve como tal la orina roja. Esos van a ser lo que hablamos de síntomas típicos. Si el paciente tiene disuria, aumento en frecuencia miccional, y ya es una mujer y pues viene con eso, uno dice eso es una infección de vías urinarias y le puede dar su manejo antibiótico empírico. Por su parte, la complicada pues va a tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, puede tener alteración del estado de la conciencia, escalofríos, fatiga, malestar general, dolor abdominal en flancos o puño, percusión positiva sugestiva de un compromiso parenquimatoso renal, o el dolor pélvico o perineal pues en los hombres. Ese dolor pélvico perineal en los hombres porque muchas veces las infecciones de vías urinarias se pueden confundir o se pueden acompañar de prostatitis. Y las prostatitis, digamos, crónicas en los hombres realmente es algo muy difícil de manejar, es un dolor muy difícil de manejar, entonces por eso es que hay que tener como cierta precaución con esta sintomatología en los hombres. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? Siempre que se tenga sintomatología de la vía urinaria, uno, digamos, sobre todo si estamos hablando de la paciente con sintomatología clásica que le voy a iniciar manejo sin uroanálisis, yo tengo que estar seguro de que esos síntomas no son porque la paciente tiene una vaginosis. Entonces por eso uno también siempre tiene que preguntar si hay aumento en el flujo, si hay cambios en el flujo vaginal, sobre todo si hay cambios en el olor en el flujo vaginal. Digamos, por lo menos UpToDate le dice a uno, si uno tiene disuria más aumento en la frecuencia sin flujo vaginal, eso tiene un valor predictivo positivo del 90% de tener IBU. Entonces pues por eso es que ellos dicen como uroanálisis y urocultivo no es necesario y haga el diagnóstico e inicie un manejo empírico para una IBU no complicada. Y otra cosa a tener en cuenta es que no son predictores de IBU la incontinencia urinaria, la disuria crónica y la alteración del estado de la conciencia en ancianos. Digamos que, no sé, muchas veces hay esa mala costumbre de que un viejito que se desmayó hay que buscar la infección en la orina. Digamos que se hizo un estudio donde realmente se buscó alteración del estado de la conciencia no explicada en los pacientes ancianos que consultaban al servicio de urgencias, y realmente esto no era un predictor clínico estadísticamente significativo de que el paciente pudiera tener una infección de vías urinarias. ¿Listo? Lo mismo la incontinencia, lo mismo la disuria crónica. Entonces siempre acordarse de eso, o sea, si tienen sintomatología de IBU, descartar que no sea por una vaginosis, o sea, descarten que haya cambios en el flujo y demás. ¿Qué cosas se pueden encontrar en el examen físico? UpToDate dice que si la sintomatología es muy clásica no es necesario. Digamos que ya en esta parte no estoy de acuerdo con UpToDate. Digamos que todo paciente si consulta urgencias merece y amerita que uno lo revise. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar unos signos vitales que pueden tener alteraciones sugestivas dependiendo de la severidad de la infección. Si tiene taquicardia nos sugiere un proceso más avanzado, si tiene hipotensión nos sugiere una sepsis, cosas por el estilo. La palpación abdominal en búsqueda de si hay o no un dolor en los flancos, la puñopercusión sí o sí hay que hacerla. El examen genital, sí, digamos que esta parte ya iría más para valorar si puede haber un confusorio, ¿sí? Un agente confusor de IBU, no sé, que tenga herpes genital, que tenga la vaginosis que hablamos, que tenga gonorrea, que tenga algo por el estilo. El tacto rectal en los hombres supuestamente, idealmente se debería hacer sobre todo para valorar si hay o no la presencia de la prostatitis. Si ustedes hacen el tacto rectal y encuentran una próstata que sí es adenomatosa, es normal de tamaño, pero a la palpación es muy sensible, o sea, es muy dolorosa la palpación prostática, pues es sugestivo de que el paciente puede estar cruzando con una prostatitis, sea que esa le está dando la sintomatología o una prostatitis asociada a su episodio infeccioso urinario. Entonces el abordaje, ¿cómo va a ser? Dijimos que en la no complicada con sintomatología no clásica pues no hay que pedir nada. A menos de que sea un hombre o tenga síntomas atípicos, en esos casos nos vamos a ir con el uroanálisis e idealmente el urocultivo si hay riesgo de resistencia. Si la IBU es complicada y si sí o sí tenemos que solicitar el uroanálisis y el urocultivo. Una vez digamos uno documenta que hay bacterias en la vía urinaria, así no haya salido el cultivo, pues uno tiene que iniciar un manejo antibiótico empírico para que el paciente no avance su infección y no se vaya a choquear o algo por el estilo. Ese manejo antibiótico que se empieza, digamos a las 48 o 72 horas, uno debería estar esperando una respuesta en la sintomatología del paciente. ¿Listo? En cuyo caso, si responde uno dice va bien, pero si no responde uno dice o no me está sirviendo el antibiótico o hay una recaída y usualmente se tiene que escalar en el abordaje. ¿A qué me refiero con esto? Paciente con sintomatología clásica que no le hice nada y no le sirvió el antibiótico a las 72 horas, hago lo que hubiera hecho si tuviera sintomatología típica, uroanálisis más urocultivo, y si esto no me sirve le hago una imagen. En los pacientes en los que
en los que solo le hice uroanálisis urocultivo inicialmente, es decir, sintomatología clásica o digamos en los pacientes que estaban con IBU complicada, si no me ha servido el manejo le hago una imagen. ¿Listo? ¿Cuándo voy a pedir una imagen de entrada? Si el paciente está séptico con compromiso severo o hay una sospecha de obstrucción en la vía urinaria. El paciente tiene toda la clínica de un cálculo ureteral. Entonces el paciente está con un dolor irradiado a pelvis, es urente, no tiene una palpación, no tiene una posición antálgica, se acompaña de agitación psicomotora, etcétera. Todo sugestivo de una obstrucción, pues hay que tomarle un urotac. ¿Listo? ¿Qué imagen se puede pedir? Idealmente es el TAC o por lo menos una ecografía renal. El TAC va a ser el que más nos va a servir porque va a ser el que más nos va a dar información de todo lo que uno sospecharía en sepsis, compromiso severo, sospecha de obstrucción, etc. Nos va a hablar de si hay un absceso, nos va a hablar de si hay gas, nos va a hablar de si está la litiasis o no, etc. ¿Listo? Los factores de riesgo para tener multirogoresistencia va a ser que el paciente tenga un urocultivo previo con un germen multirogorresistente, que tenga un contacto frecuente con el cuidado de la salud o que sea una IBU como tal nosocomial, que tenga uso de quinolonas, trimetoprim-sulfa o betalactámicos de amplio espectro, es decir, de una tercera generación o más, o que viaje a partes del mundo donde hay organismos multirogorresistentes. Ahí, por ejemplo, se hablaba de México, de India. Estos sitios usualmente tienen una prevalencia altísima de todos esos microorganismos BLES, AMSES, carbapenemasas. Entonces en esos sitios pues digamos que uno sospecharía que puede haber ese riesgo de multirogoresistencia. ¿Qué se puede encontrar en los paraclínicos que se solicitan inicialmente? En el uroanálisis lo que uno puede encontrar pues es una piuria que se define como más de 10 células por microlitro, perdón, eso está mal, los mililitros, microlitro. Nitritos positivos porque las bacterias lo que hacen es degradar los nitratos hacia los nitritos, tienen una nitritoesterasa, entonces por eso los nitritos van a salir positivos en la orina si hay la gran mayoría de las enterobacterias. Leucocitoesterasa positiva que nos habla de una enzima que se presenta cuando hay una activación leucocitaria y lo único que nos dice es que eso hay un proceso inflamatorio en la orina. Cristales hialinos aumentados, aunque pues eso no va a ser tan sugestivo, uno puede tener cristales hialinos en la orina sin que sea grave. El urocultivo, digamos que nos va a determinar pues precisamente qué bacteria es, cuál es su patrón de resistencia y demás para poder hacer un manejo antibiótico dirigido. ¿Qué es importante del urocultivo? Que dependiendo del sitio donde yo tome la orina voy a necesitar una diferente cantidad de unidades formadoras de colonias para yo considerar ese urocultivo como positivo. Si fue una micción espontánea en una mujer, yo hablo de 10 a la 5 UFCs para considerar ese urocultivo positivo. Si fue por sonda, hablo de 10 a la 2 UFCs. Si es en hombres con micción espontánea, hablo de 10 a la 3 UFCs. Hombres con sonda va a seguir siendo 10 a la 2 UFCs. Y punción suprapúbica, sea en hombre o en mujer, cualquier crecimiento va a ser indicativo de que hay una infección. ¿Por qué la punción suprapúbica de cualquier crecimiento? Porque la orina en la vejiga debe ser estéril. La orina digamos que se contamina ya en la salida con el contacto, no sé, en la mujer con la vagina, en nuestro caso ya con las estructuras que rodean a la uretra, pues a nivel peneano y demás. ¿Listo? Pero en la orina en la vejiga debe ser aséptica. Entonces cualquier crecimiento por punción suprapúbica va a ser considerarse positivo. Recordar, de todo eso que hablamos de la flora mixta, si salen muchos microorganismos, pensar si realmente está infectado o no, y son esos microorganismos raros como enterococo, streptococo, estafilococo aureus, pensar que uno requiere un crecimiento alto, idealmente aislado de solo ese microorganismo para hablar de una infección sugestiva por esos patógenos. En cuanto a la imagenología, hablamos de que el TAC es el ideal porque nos va a mostrar básicamente todo: cálculos, gas, hemorragia, obstrucción, abscesos, todo lo que me puede complicar una infección de vías urinarias o que me puede predisponer a que el paciente no esté respondiendo de una forma adecuada hacia esas 48 a 72 horas posteriores como tal a la realización o al inicio de la terapia antibiótica. Si uno le administra un contraste para buscar si hay una hipoperfusión, y se suelen ver zonas hipodensas. Se puede solicitar ecografía renal, resonancia magnética renal, etc. ¿Listo? La guía colombiana propone además en cuanto al abordaje que toda mujer con IBU recurrente o anormalidad anatómica debería ser remitida a infectología y a urología. Entonces esto es lo que uno podría llegar a evidenciar en un TAC en un caso de un absceso o una pielonefritis, estas zonas como tal hipodensas que se pueden evidenciar en el parénquima renal, y en el ultrasonido en la ecografía renal se ven esas zonas hipoecoicas que sugieren un absceso ahí o una pielonefritis relacionada.
Diagnósticos diferenciales, ya hablamos, muy importante la vaginitis, siempre descartar que la paciente no tenga alteraciones en el flujo vaginal. La uretritis, tanto en las mujeres como en los hombres, gonorrea, clamidia trachomatis, etcétera. Síndrome de la vejiga dolorosa, que ya es un diagnóstico de exclusión en las mujeres. Enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres. Prostatitis en los hombres, ya hablamos del dolor suprapúbico y perineal. La próstata completamente dolorosa a la palpación en el tacto rectal, etcétera.